Esta película cambió el cine de terror para siempre, y lo hizo sin mostrar prácticamente violencia en pantalla. Porque durante más de 60 años, Psycho ha sido estudiada como uno de los mayores ejemplos de cómo generar miedo usando el montaje, el sonido y la mente del espectador. Hoy vamos a ver por qué esta escena sigue siendo tan importante para el cine moderno. ¿Y qué hizo que el público de 1960 reaccionara de una forma que nadie esperaba? En 1960, el cine de terror era muy diferente al que conocemos hoy. Las películas solían mostrar monstruos, sangre o violencia directa, pero Psycho cambió esa forma de hacer cine, porque descubrió algo muy importante. El miedo no siempre está en lo que se ve, sino en lo que el cerebro imagina. La escena de la ducha de Psycho es una de las más estudiadas de la historia del cine. Lo curioso es que la escena dura menos de 1 minuto. Pero el rodaje tomó más de una semana. El director Alfred Hitchcock utilizó más de 70 planos distintos para construir la sensación de peligro. Porque el objetivo no era mostrar violencia, sino hacer que el espectador sintiera que algo terrible estaba pasando. De hecho, nunca se muestra claramente el cuchillo entrando en el cuerpo. El terror se crea con el montaje y con el sonido. La música de la escena fue compuesta por Bernard Herrmann y utiliza violines agudos para imitar un grito humano. El cerebro interpreta ese sonido como peligro, aunque no haya violencia explícita. Cuando se estrenó Psycho, el director Alfred Hitchcock quería proteger el impacto de la historia. Por eso promovió una estrategia muy inusual para la época. Los cines debían intentar que el público entrara antes de que comenzara la película. La idea era evitar que los espectadores vieran partes importantes de la historia o el final por accidente. Incluso se colocaron anuncios y carteles recomendando llegar puntual a la sala. Esta campaña ayudó a que el misterio de la película se mantuviera durante su estreno y contribuyó a su fama posterior. Una de las decisiones más importantes de Alfred Hitchcock fue el ritmo de la película. Psycho se diseñó para que el espectador nunca pudiera relajarse durante mucho tiempo. Las escenas están organizadas para alternar momentos de calma con momentos de tensión. Esto generaba una sensación constante de incomodidad. Otro detalle interesante es que la película se rodó en blanco y negro de forma intencional. Hitchcock sabía que el color podría hacer que algunas escenas fueran demasiado explícitas para la época. Además, el blanco y negro ayudaba a reforzar el contraste de sombras, algo fundamental para el suspense. Uno de los aspectos más impactantes de Psycho no fue solo la escena de la ducha, sino su revelación final. El personaje de Norman Bates no era simplemente un asesino. Vivía con una personalidad fragmentada. Hitchcock decidió explicar el trastorno al final con una escena casi clínica, algo muy inusual para la época. El público de 1960 no estaba acostumbrado a este tipo de giro psicológico tan explícito. La revelación dejó a muchos espectadores en silencio en las salas. Algo que mucha gente no sabe es que Psycho está basada en una novela. La película adapta el libro escrito por Robert Bloch en 1959. Y lo más inquietante es que el autor se inspiró parcialmente en un caso real. Ese caso fue el de Ed Gein, un criminal estadounidense cuya historia impactó profundamente a la sociedad de la época. Bloch no conocía todos los detalles cuando escribió la novela, pero tomó la idea de un hombre aparentemente normal que escondía una vida oscura. Hay algo en Psycho que hoy es inseparable de la película, pero que casi no existía. La escena de la ducha iba a rodarse sin música. Alfred Hitchcock quería que el silencio fuera lo que hiciera todo más incómodo. Pero el compositor Bernard Herrmann decidió escribir una pieza igualmente, aunque nadie se la hubiera pedido. Cuando Hitchcock la escuchó por primera vez, cambió completamente de opinión. Esos violines agudos que todos asociamos con cuchilladas, en realidad no imitan cuchillos. Son instrumentos de cuerda tocados de forma extremadamente rápida y repetitiva. Herrmann utilizó lo que se llama staccato, notas muy cortas y secas que golpean al oído como si fueran impactos físicos. Hitchcock llegó a admitir después que la película debía gran parte de su impacto a esa música. Sin ella, la escena probablemente no sería tan recordada. Hay una decisión muy discutida en Psycho que todavía genera debate hoy. Después de toda la tensión acumulada, después del misterio, después del giro final, la película se detiene para que un psiquiatra explique lo que ha ocurrido. Esa escena dura varios minutos y rompe completamente el ritmo. Hitchcock decidió incluirla porque en 1960 el público no estaba acostumbrado a finales ambiguos. Necesitaban una explicación clara. El actor, además, rodó la secuencia sin escuchar el monólogo que se añadió posteriormente en postproducción, lo que le otorga más mérito y coloca su interpretación como una de las mejores en la historia del cine. Cuando se estrenó Psycho, el terror cambió para siempre. Antes de esta película, el miedo en el cine solía venir de monstruos, criaturas o amenazas externas. Pero aquí, el peligro era una persona aparentemente normal, un hombre amable, educado, tranquilo. Eso era mucho más inquietante. Directores posteriores reconocieron la influencia directa de esta película.
Sin ella, probablemente no existirían muchas de las historias de asesinos psicológicos que vinieron después. Hitchcock demostró que no hacía falta mostrar sangre explícita ni criaturas imposibles, bastaba con jugar con la mente del espectador, y quizá por eso, más de 60 años después, sigue siendo una referencia obligatoria del cine de suspense.